de noviembre de 2022. Estamos, ¿verdad? Que ya es la bendición más grande que pudiéramos tener, así es que vamos a aprovechar este día y nosotros lo hacemos o buscamos hacerlo a través del contexto de los sábados. Ya escucharon ustedes lo mejor de la semana en contextos y vamos a continuar ahora con nuestras secciones que a ustedes, por supuesto, les encantan y que nos lo hacen saber a través de nuestros puntos de contacto. Abuelo de pájaro primero, después el contexto del texto y hoy el tema de la semana es noviembre, mes naranja, agresiones contra las mujeres. Va a estar bueno, ojalá que se quede con nosotros. Bueno, pues empezamos con este abuelo de pájaro y saludo con mucho gusto al doctor Francisco Valdés Pérez Gasca. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy bien, muy buenos días. Fíjate que hay un chorro de cosas de las cuales hablar, pero las dosificaremos para más adelante, para otros sábados. Pero hoy a mí me da muchísimo gusto que tenemos de invitado a Jens Venor, un amigo, aunque nunca nos hemos visto en persona, pero eso es la maravilla de la tecnología, chileno, que así como aquí queremos al Nazas, pues allá quieren al Bío Bío, un río que yo recuerdo haber visto desde el avión, porque en el vuelo que hacía yo a Puerto Montt paraba en Concepción y se alcanzaba a ver algo del Bío Bío, pero que no tengo el gusto de estar ahí. Jens Venor, que es quien nos acompaña hoy, es antropólogo y kayakista chileno dedicado a la educación ambiental y a la comunicación de la ciencia. Es habitante del límite norte de la cordillera de Nahuel Bula y la ribera sur del río Biobío. Su pasión por los ríos se remonta a la temprana edad, cuando caminaba por la orilla del gran río frente a su casa. En los últimos años se ha dedicado a unir a todo este colectivo de deportistas que les gusta el deporte al aire libre y sobre todo el deporte cerca de los ríos, en un grupo que a mí me encanta el nombre, Las Bestias del Sur Salvaje. Y le encanta trabajar en la restauración biocultural, que ya platicaremos de qué se trata eso, de humedales y de ríos, la restauración biocultural de humedales y de ríos. Y entonces tenemos ya en la línea a Jens. Pero todavía no está, creo, Gerardo, todavía no lo tenemos en la línea telefónica, ¿verdad? Estamos buscándolo, ahí está. Se me hace que ahí está. Ya. Ojalá que sí, para poder establecer esta comunicación hasta Chile. Sí, hasta Chile. Entonces, pues seguimos platicando. Yo lo conocí a él hace más de 2 años, cuando se lanzaron la iniciativa, él y compañeros de él, de hacer un BioBlitz del río local, Home River BioBlitz, que por cierto, hoy si alguien nos está viendo por Facebook, traigo puesta la camiseta del BioBlitz de este año. Qué bonito está, ¿eh? Un diseño muy, muy padre. Y bueno, ya hice una presentación tuya, Jens. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Fran, cómo estás? Bien, ¿y el verano qué tal? Bueno, estamos en primavera todavía. Ajá. Justo salí a mi jardín, así que estoy rodeado de árboles y aves, buscando buena señal para la comunicación. Y disculpe si se escucha un poco rara mi voz, pero estoy medio resfriado. Bueno, Ya. está resfriado. Bueno. Oye, estaba mencionando que nos conocimos a raíz de la iniciativa que tú y otros tuvieron de hacer un BioBlitz del río local y que ha tenido un gran éxito en todo el mundo. Pero dime, ¿de dónde? Obvio, tu interés por los ríos nace de vivir desde pequeño junto a un gran río, que es el Biobío. Pero ¿cómo surge este interés de interesar o de contactar a otros grupos que tengan el mismo amor por sus ríos? ¿Cómo fue la génesis, pues, del BioBlitz? Uy, buena pregunta. Yo creo que la génesis del BioBlitz tiene relación igual con algo más espiritual, vinculado también a los pueblos originarios de Chile, porque donde yo vivo, el Biobío es una frontera entre lo que fue el reino español y el territorio mapuche o el Gualmapu, y luego también una frontera donde comenzó la ocupación violenta de este pueblo indígena que habita desde hace milenios este territorio, y con quienes he tenido, tanto por mi profesión, que soy antropólogo, así como por motivos de conservación y trabajo con la naturaleza, el honor de compartir charlas en torno a fogatas, en escuchar como la visión que ellos tienen, en donde los ríos no son objetos ni lugares para extraer energía o también áridos o cualquier cosa, sino que son sujetos.
son seres con quienes establecemos relaciones como familiares, como otras personas, son personas finalmente. Y eso fue desde que tenía 17, 18 años, conversando con amigos de la etnia mapuche, fue calando profundo en mí. Además, como kayakista, mi conexión con el río también se fue viendo profundizada al punto donde ya me es imposible ver un río como un objeto, es una persona, cada río es una persona, o múltiples personas, o múltiples voces. Y eso es como la base que yo creo que, al menos a mí, me inspira y que me hace moverme, el amor por estas personas para entenderlas y también conocerlas mejor. Y ahí luego el contexto más como humano sería este grupo River Collective de amigos científicos en Europa, quienes postularon el Fondo National Geographic para hacer un bioblitz en Belgrado, en Serbia, el cual por pandemia no pudo ser realizado. Así que pensamos, podemos quizás hacer cada uno un bioblitz en su propio río. Estaban en aquel entonces en Múnich, en el río Isar. Otros amigos estaban en Holanda, Italia, otras partes de Alemania, España. Y no, como que decidimos hacer cada uno un bioblitz en su propio río, pero además invitar a otros amigos, que invitaron a otros amigos, que invitaron a otros amigos, y así fue creciendo, hasta que sin darnos cuenta había personas de Indonesia, de India, de Ruanda participando, y de repente teníamos más de 20 ríos de distintas partes del mundo formando parte de este evento, que decidimos nombrar Home River Bioblitz por el amor a nuestros ríos locales. Uh-huh. Ahora, buenos días, Jens. Te saluda Marcela Pámanes. Con el interés de conocer estas experiencias que ya se han tenido en esta, pues yo digo que es un ejercicio de ciencia ciudadana, el Home River BioBlitz. ¿Qué es lo más destacado? O sea, independientemente de que quien las vea, pues sea la primera vez o que sea un hallazgo para quien las documenta, pero para la ciencia en general, ¿cuál es el aporte que se hace? No sé si hay un aporte para la ciencia en general, porque más que para la ciencia nuestro objetivo es como trabajar con las comunidades. Como creemos que cada comunidad, cada organizador y su gente decidan qué quieren hacer con el bioblitz. Por ejemplo, hay personas que les interesa tener datos duros de anfibios locales y sus amenazas, dado que los anfibios son buenos indicadores, o aves, y también sabemos que las aves por sus movimientos migratorios también pueden indicar su presencia o ausencia, el estado del ecosistema. Pero hay otras personas que, más allá de eso, quieren, con sus grupos humanos, ir a conocer el río, relacionarse con otras especies no humanas y entender que no están solos en un territorio. Entonces yo creo que, más que la ciencia, que finalmente la ciencia es humana y a mi juicio tiene que estar al servicio de los humanos y los ecosistemas, yo creo que esto va en relación de las comunidades, humanas y más que humanas. Es decir, en armar y darnos cuenta de que hay una comunidad global de personas que luchan y aman sus ríos y además los habitantes o cohabitantes en torno a sus ríos. Entonces, más que números, lo que nosotros buscamos es construir confianzas y relaciones basadas en los afectos, la ternura y el amor. Claro, por supuesto. Y en el camino pues se encuentran a grupos de locos como los del río Nazas, que realmente ya bordean la obsesión patológica el BioBlitz, ¿no? Y todo el mundo, ¿y tú a dónde vas a ir? Y vamos a tal lado, y no sé qué tanto. Y nos ha encantado este ejercicio, porque aparte cada año que hemos hecho el BioBlitz aquí, hemos descubierto cosas nuevas. Una planta que nunca se había registrado en el desierto chihuahuense, un ave que es el primer registro que vemos, ave migratoria en el río. En fin, nos ha servido también mucho para cohesionarnos como grupo amante del río y también para conocer más del río, ¿no? De nuestro río Nazas. Como te decía hace un momento por WhatsApp, en realidad tenemos 2 ríos. Esperamos el próximo BioBlitz incorporar al río Guanabal, que es un río un poco más pequeño, más a veces lleva agua, a veces no lleva agua, pero que también es muy rico biológicamente, que también tiene comunidades que quieren ese río y que viven de ese río, y tener ya pues 2 ríos de la comarca lagunera para nuestro próximo BioBlitz 2023, porque yo creo que ya es un evento que continuará para siempre. Oye, nos hacen una pregunta también de qué es exactamente una restauración biocultural de ríos y humedales. Qué linda pregunta. Pero antes de eso me gustaría comentar un poco lo lindo que dijiste, Fran, que bueno, ustedes en el río Nazas son los más entusiastas y no sabes cómo me alegra ver lo que hacen y además qué días que van a seguir.
Y creo que, respecto a la pregunta de Marcela, ¿era el nombre de la amiga? Sí. Sí. Creo que es interesante el BioBlitz, nos tiene aquí conversando. Yo estoy en mi jardín frente al río Biobío, en Chile, el sur de Chile, a miles de kilómetros de ustedes, en el medio de la zona del desierto chihuahuense, ahí en el río Nazas. Creo que esta conexión global, unidos por los ríos, es un valor incalculable. Necesito tener esta misma conversación en este mismo instante. Y le agradezco tu entusiasmo, Fran, porque puta que se nota, es súper intenso y se transmite a través de las imágenes que tienen ustedes y cada vez que hablamos. Eso me emociona mucho. Y respecto a la restauración cultural, hay una metodología de restauración ecológica, la cual se basa no solo en restaurar los ecosistemas, sino que también las relaciones y las confianzas humanas. Yo puedo, muchos antropólogos se les contrata, a periodistas y sociólogos para ir a comunidades y en un par de días destruir las confianzas. Por ejemplo, antropólogos que trabajan para proyectos hidroeléctricos, para minerías, para forestales, para industria agrícola de gran escala. Somos básicamente personas que destruyen confianza. Y eso se hace muy rápido. Yo le entrego dinero a una familia y la otra hace que se asiste al proyecto, así que no lo entrego, y eso basta para establecer una rencilla entre ellos. Y así, identificar quiénes están de acuerdo en favor y destruirlos en la comunidad. Restaurar esto tarda más de 10, 20, 30 años, las confianzas familiares, las confianzas comunitarias. Y eso es la restauración cultural, es restaurar, por ejemplo, un río que ha sido afectado y dañado por algún proyecto extractivista, así como trabajar de manera muy cuidadosa con las confianzas de la comunidad, siguiendo también las emociones, porque las emociones comprenden los cuerpos y los cuerpos también finalmente crean la realidad, y restaurar también esas confianzas y emociones. Es decir, los activistas se cansan, tienen burnout, muchas veces también hay muchas emociones que no entendemos al estar luchando por la naturaleza, ecoansiedad, por ejemplo, o también estamos perdidos cuando desaparece un bosque o un río, y todo eso hay que recuperarlo, no solo en el ecosistema, sino también en nuestros cuerpos y emociones y las relaciones con otras personas, seres humanos y no humanos. Pero la restauración cultural sigue esa metodología. Nosotros estamos trabajando en un humedal, donde además de plantar plantas nativas y trabajar con la zonificación del humedal para detener como la introducción de sedimentos y nutrientes que pueden eutrofiar el humedal mismo, trabajamos de mano a mano con la comunidad para que el proyecto ellos lo sientan propio, sea un diseño participativo, y además, para mí, no más que colegas, son amigos, como que en realidad trabajo con mis amigos locales, con quienes juntos buscamos restaurar el paisaje de resistencia, porque en Chile tenemos un gran problema que es la pérdida de ecosistemas producto de la tala y la talarraza, el ecosistema forestal y los proyectos hidroeléctricos. Claro. Y fíjate que, bueno, te estoy oyendo y pues sí, nos falta en nuestro grupo un antropólogo y un sociólogo, porque se da este fenómeno también del grupo de habitantes urbanos que de pronto encuentran, no sé, el amor por las aves o por el bosque de río o qué sé yo, y entonces vamos y venimos, ¿no? Pero no estamos en contacto todo el tiempo con el río ni con sus comunidades, es una cosa más como de hobby. Y yo creo que tenemos también que dar un paso adelante, estoy reflexionando en voz alta, oyéndote, debemos que dar un paso más allá de unir, primero, de hacer que la comunidad urbana que ya no tiene la experiencia de contacto con el río, la tenga, y sea un contacto informado, y es lo que tratamos de hacer desde este programa en gran parte, pero también el establecer esas relaciones que tú dices que es todavía nuestra tarea pendiente. En el río Nazas, en la parte que nosotros vamos, la que queda, digamos, más cerca de nuestra ciudad, son pocas comunidades y no muy grandes. Y tenemos algunas relaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, pero no es algo sistemático ni extenso, que yo creo que sí hace falta. Porque también el que no haya un tejido social fuerte entre la ciudad y el campo, pues permite que estos proyectos de los que tú hablas avancen, que ya tuvimos un caso el año pasado con un megaproyecto que pretendía hacer una represa en medio de un área natural protegida, que por suerte no se va a hacer, en parte por la resistencia de las comunidades, en parte por las resistencias de los grupos ambientalistas, pero que fue una resistencia que no estuvo muy conectada todo el tiempo, ¿no? Yo creo que tenemos que pasar al punto de establecer otro tipo de relación más íntima con esas comunidades. Y
Entonces, ¿tú vives en Concepción o vives en una comunidad más pequeña? Pues yo vivo en Concepción, o sea, en una ciudad aledaña, San Pedro, que es más chiquitita, pero esto es la misma, el cono de la zona urbana, y está el río Biobío, que, de hecho, una amiga decía, no es que el río le suceda a la ciudad le sucede al río. Entonces, el río Biobío y su lecho austral cruza por la ciudad, que se tomó el territorio y el lecho fluvial. ¿Qué nos hace comunes a los seres humanos en todo el mundo en nuestra relación con los ríos? Y lo pregunto a esto porque, por ejemplo, en Europa o en otros lugares del mismo México, los ríos son ríos vivos, ríos que corren, ríos que están conviviendo con la ciudad todo el día, todos los días del año. Y lo cierto es que nosotros acá tenemos una particularidad. El lecho del río por donde debería de correr el río está seco, o sea, nunca llega agua. ¿Qué hace diferente y qué es lo que hace común en la relación que tienen los humanos con sus ríos? Wow, esa pregunta, Marcela. No sé si podría responderla, pero creo que tanto Fran como yo podríamos quizás intuir cosas, y de mi parte, quizás luego Fran podría complementar. Creo que el río es algo hipnótico. Creo que es algo común a muchas personas que cuando pasan por sobre el río es difícil no mirarlo, no mirar. Es como un fuego que circula de movimiento, desde la parte más como perceptual. Y en términos muy simples, creo que algo que nos une a todas las ciudades junto a los ríos es la necesidad de agua dulce, ¿no? Creo que muchas personas cuando abren las llaves de sus casas valoran el agua que beben, y yo no creo que no lo valoren, pero quizás se les olvida de dónde viene. Y muchas veces es de ríos, lagos, humedales, esteros, es decir, cuerpos de agua dulce. Y en ese sentido, lo que nos une a todas las personas en torno a los ríos es que nos necesitamos. Muchas veces más nosotros a ellos que ellos a nosotros. Y nos necesitamos libres, nos necesitamos saludables, y a mi juicio también los necesitamos llenos de biodiversidad, porque sin esa biodiversidad el río, por ejemplo, no tiene procesos de autolimpieza, que es un concepto súper importante en la ecología, la capacidad del ecosistema de limpiarse a sí mismo, de autodepurarse. Y los cuerpos de agua dulce no se limpian por arte de magia, no limpian filtradores, que son, por ejemplo, zooplancton en el agua, o también bioremediadores, que son plantas que tienen la capacidad de tomar ciertos metales pesados, a veces contaminantes que hay en las aguas, y que nos absorben y que de manera muy inteligente nos encapsulan en sus propias células. Entonces, es una complicidad realmente mágica. Y ello está vinculado a nuestra vida y existencia. O sea, nuestro planeta es un planeta de ríos, un planeta de lagos, un planeta de agua, que nos cuesta entender todavía, y creo que a la medida que vayamos perdiendo esas aguas, y quizás ustedes lo pueden entender un poco más en el desierto, no sé cómo será la relación con el agua, Fran. Muy bien. Vamos a un corte comercial y al editorial. Al editorial, que hoy es particular. Hoy es particular, con la cercanía del Día de Muertos. Betty Pérez Alemán hizo unas calaveras fabulosas, y una es sobre el río, precisamente. Las calaveras es esta tradición de hacer un verso sobre una persona como si ya hubiera muerto, ¿no? Un verso un poco chusco, atrevido o también reflexivo. Entonces te pedimos, Jens, que no nos además que lo escuches, porque es parte de lo que dice nuestro folclore, ¿no? Sí. Y ahorita volvemos. En pleno avuelo de pájaro, la parca se apersonó. Y a Marcela y a Francisco para siempre los cayó. La nostalgia los derrumba porque no pueden hablar. Ya reposan en su tumba, en el inmenso Mictlán. Francisco mira hacia el cielo en busca de un gavilán. Marcela vive su duelo, ya no puede cuestionar. La parca daba por muerto al río Nazas lagunero. Al lecho lo quiero seco, gritó con tono altanero. La muerte con desconcierto no lo puede asimilar. ¿A poco en este desierto un río vivo ha de pasar? De inmediato fue a la Conagua y amagó a su director. O me cierras las compuertas o vas directo al panteón. El padre Nazas no quiere ir a morir al Mictlán, y a la parca le sugiere dejar morir en Mairán. La madre naturaleza muy cerca está del final. La huesuda con rudeza la convirtió en un canal. Hoy las aves migratorias desorientadas están.
Eran tantas sus historias al llegar a este lugar. Patos, garzas y rapaces se organizan para avisar. Por la laguna ni pasen, ya no hay un sitio Ramsar. Queremos un asas vivo, pasando por la región. Eso pide un colectivo valiente por convicción. Nazas vivo ya es la onda, solo falta decisión. La juventud lo reclama en Gómez, Lerdo y Torreón. Contextos. El programa líder en la radio hablada en la laguna. Pájaro, ya tenemos un gran invitado, porque además este movimiento que ha generado es impresionante, traspasa fronteras, empezamos a voltear a ver los ríos que antes ni siquiera, y ahora que los estaba escuchando, y que de verdad agradezco mucho que nos hagan pensar, Jens, Francisco, decía, es que creo que nos pasa con el agua lo que les pasa a los niños con los cajeros automáticos. Los niños piensan que el dinero lo hace el cajero, ¿sí? Y entonces no tienen ningún problema en acostumbrarse a que van al cajero y entonces de ahí obtienen el dinero. No saben todo lo que hay detrás de esa generación de recursos. Bueno, así nos pasa a nosotros cuando abrimos la llave. O sea, realmente nos hemos puesto a pensar la relación que existe entre el río y esa agua que estamos bebiendo o que tenemos que purificar o que tenemos que filtrar para que pueda ser lo suficientemente buena para nuestra salud. Yo creo que no, No. De verdad. Y no hay cosa más íntima que beber agua. Te estás poniendo un material dentro de tu cuerpo, ¿no? Deberíamos saber. Y ¿de dónde viene esa agua? Tanto en un sentido territorial como temporal también, ¿no?
lo de las aguas fósiles, todo este asunto, y no lo tenemos. Y como habitantes del desierto es una tarea que es impostergable. Es que yo no sé, yo creo que estamos pensando que a chorrocientos mil y miles de kilómetros hacia abajo, de ahí de repente la tubería se conecta y entonces ya tenemos el agua. Y nunca se va a acabar. Pero sí tiene sentido, o sea, sí hay una lógica, sí es por ahí, pero no terminamos de hacer esa relación entre el pozo del sistema de aguas que te dota de agua con el río. Sí, nos quedamos hasta ahí. Sí. Y yo creo que por eso no cuidamos. Sí. Al río, pues, por eso es que no admiramos, no agradecemos, no nos involucramos, no nos unimos a todos estos loquitos, como dices, Francisco, para luego hacer pues todo este recuento de la vida que tiene el río. Sí, y es una cosa que perdimos en las últimas 3 generaciones. Digo, todavía oímos los ecos de llamarle el padre Nazas, el Nilo lagunero, hablando de esta cosa que sostuvo una civilización, pero ya se nos olvidó que el río es lo que nos tiene aquí, lo que nos dio origen y lo que nos sostiene, y que cada vez está más entredicho el río y estamos más entredicho nosotros. No hacemos esa conexión. ¿Tenías alguna pregunta? Sí, yo quisiera preguntar, Jens, ¿cómo están los jóvenes en Chile involucrados en estos temas? Digo, porque yo siento que se ha abierto más conciencia, que hay más deseos. Aquí mismo en esta sección de Abuelo de Pájaro dentro del programa hemos tenido a muchos jóvenes, a muchas mujeres, a muchos hombres decididos a integrarse como deberíamos de estar integrados siempre con la naturaleza, y eso incluye los ríos. ¿Cómo se vive en Chile? Buena pregunta, Marcela. Yo creo que de manera similar a muchos lugares del mundo. Siento que las personas, sobre todo aquellos que tienen entre 15 y 22 años, que forman parte del movimiento Fridays for Future, creo que muchas de ellas saben los daños que estamos realizando en la Tierra, y sobre todo saben que esos daños están vinculados como a un grupo etario como que, con todo respeto, está entre los 40 y los 70 años, que está tomando decisiones muy malas en este momento, y por algo, por ejemplo, el movimiento Just Stop Oil, que sí, se hizo un meme recién con lo sucedió con el cuadro de Van Gogh, pero si ves, son muchas personas muy jóvenes que están ahí activas, de alguna manera emplazando a las autoridades, pero también demostrando su interés por el medio ambiente. En este caso es algo global, ¿no? Como el tema del oiling, de la extracción de petróleo y también de gas, etcétera. Pero a mi juicio creo que el Internet ha jugado un rol fundamental en permitirnos ver el impacto que tiene, por ejemplo, este celular con el que me estoy comunicando con ustedes en otros lugares, por lo que significa su desecho, es decir, como basural y tóxico, así como su extracción de materiales minerales para poder construirlo. Entonces, creo que hay una conciencia muy grande, pero también hay un peligro, la pérdida como de tanta información que nos perdemos, y creo que a muchos jóvenes también les pasa que en el ciberespacio hay un vacío gigantesco del cual es fácil perder como noción del lugar, ¿no? De dónde estamos, dónde estamos parados. Yo por esto estoy sentado en una silla, rodeado de pasto, igual tengo los privilegios que me permiten tener un jardín, que no es algo tan común en este lugar, y a veces también eso es difícil verlo, tanto los privilegios como el estar, cosas que cuestan, sobre todo en las ciudades de hoy en día, son ciudades de cemento, donde estar es difícil. El cemento finalmente son áridos, el cemento es río, el cemento viene del río, ¿no? Son áridos que se extraen del río, se mezclan con otros componentes y agua y terminan formando la ciudad. La ciudad es una extensión del río, pero nos cuesta entender eso, y ahí creo que la imaginación es fundamental. Creo que los jóvenes tienen la imaginación más desbocada y alocada, y por tanto permite conectar y jugar con eso. La imaginación que me permite pensar que el cemento es un río, porque extrayeron áridos del río y por tanto lo relaciono. La imaginación que me permite abrir la llave, viajar, meterme dentro de la llave con mi mente, meterme por las cañerías, llegar a las punteras, llegar al lugar de extracción, subir por el río y llegar a las altas montañas donde nace la lluvia y los glaciares. Y la imaginación, a mi juicio, es algo que caracteriza a la juventud, y por eso en este momento están tan movilizados. En Chile, mucho movimiento, muy joven, muy motivado, Instagram también en medio de compartir mucha información de educación ambiental, TikTok, hay muchas herramientas que yo
creo que hay que aprovechar más que pensar que son un problema, y creo que por ahí a definir el futuro. Creo que ellos son los que están liderando todo esto y quienes van a enfrentar también a los desafíos que significa la destrucción del planeta. Exacto, qué lindo lo dices. Ahora, sí, yo también confío en que los jóvenes estén vinculándose de otra manera, como un todo, ¿no? No como, ay, sí, qué bonito río, vamos a hacer un picnic ahí a un lado del río, sino como el río generador de vida y generador de su propio momento de vida. Ahora, quiero preguntarles a ambos algo que siempre, bueno, con estas preguntas que no tienen ningún sentido, pero que finalmente uno se las hace internamente. ¿Habrá algún río en el mundo que no tenga contaminantes humanos? ¿Habrá algún río en el mundo que realmente sea esa pureza, eso que luego nos venden cuando tratan de meternos el agua de manantial, que cae el agua así, toda transparente, toda linda, toda pura, que no se necesita hacerle absolutamente nada más porque es un agua que emerge precisamente de la tierra? ¿Habrá algún río así en el mundo? Híjole, yo llevaría la pregunta, mucho más restringida. ¿Habrá un río sin presas? Que es un impacto muy duro a un río ponerle una presa. Y sí hay ríos sin presas, hay ríos libres, pero ríos en donde no haya comunidades humanas que extraigan y pongan cosas en él, yo creo que muy difícil. Hay ríos que a mí me encantaría conocer algún día, que están en mi lista, mi bucket list. Uno es el río San Pedro, que nace en Sonora y acaba en Arizona, que es el último gran río libre que hay en los Estados Unidos y en México. Bueno, en México todavía hay otros, pero ese, por ser un río de desierto, a mí me llama mucho la atención conocer algún día. Y el río Báquer, que está un poco al sur de donde está Jens, en donde se dio una lucha muy importante hace unos años para parar un proyecto de varias hidroeléctricas, y que sigue siendo un río vivo y un río de glaciares. Son dos ríos que me gustaría conocer, pero contestando tu pregunta, yo dudaría mucho. Quizás ríos en el Ártico pudiera ser que haya, en donde no haya humanos, ¿no? Por las condiciones climáticas, pero no sé tú, Jens, ¿cómo la veas? Hoy sí tienes que venir al Báquer y vamos a visitarlo, es un gran río. O sea, es una buena pregunta, Marcela, y yo creo que haría una reflexión en torno a la pregunta, como ¿es un río donde habitan comunidades humanas necesariamente un río contaminado? ¿Por qué buscamos ríos prístinos? ¿Qué es un río prístino? Porque los ríos llevan sedimentos de manera natural, llevan nutrientes de manera natural. Una comunidad humana pequeña que convive con el río a pequeña escala no debería hacer un mayor cambio. De hecho, un volcán puede arrojar mayor ceniza y elementos como nocivos en el río, más que una pequeña comunidad humana. Entonces, yo creo que la cuestión es cómo nos relacionamos, porque a mi juicio, creo que pensar en ríos prístinos es un poco separar como al humano de la naturaleza, como pensar el río prístino sin el humano, y el mismo Amazonas durante miles de años convivió con los seres humanos de una manera bastante adecuada, y también espiritual y muy armoniosa. Y después fue creciendo la comunidad humana, fueron cambiando las formas de relación y las reglas del juego, el humano las cambió todas, y empezó una contaminación a gran escala. Entonces, yo creo que sí, hay muchos ríos que aún siguen en buen estado, pero esos mismos ríos, todos esos ríos están amenazados. Entonces creo que estamos en un momento de inflexión. Creo que hay un momento de inflexión, como decía también el Strand, sobre las represas. Hay muchas construcciones de represas en toda América, en Chile, en Brasil, en México, en Argentina, así como en la misma Europa. En Europa no quedan ríos libres. Los últimos ríos libres están en la península de los Balcanes, están todos con proyectos hidroeléctricos en construcción. Entonces, sí, está lleno de ríos en muy buen estado, pero que en este instante, en este mismo segundo, están siendo destruidos. Y en ese sentido es súper importante también reconocer la importancia de, como decía Alfred, de un río libre, un río sin represas, un río que fluye transportando sedimentos y nutrientes en toda su extensión, sea arreico, como el Nazar, que comienza y finaliza en el continente, o desembocando en el mar. Uh-huh. Gracias por tratar de contestar una pregunta que además yo no sé si sea útil formularse esas preguntas, pero finalmente es parte de la magia de la relación que estableces con la naturaleza, ¿no? ¿A cuántas personas habrá, por ejemplo, un árbol dado sombra? Preguntas inútiles que no tienen ningún sentido, pero que luego en
en la reflexión de tu contacto con la naturaleza pueden surgir. Déjenme transmitirles esta pregunta de Mauricio Calderón. Gracias, Mauricio. ¿Qué registros les han llamado más la atención en los Home River BioBlitz al invitado? A Jens. Disculpa, no escuché ¿Qué bien la registros? pregunta, Sí, no te preocupes, Jens. ¿Qué registros le han llamado más la atención en estos registros que se han hecho a través del ejercicio de Home River BioBlitz? Uy, buena pregunta. Hay muchos, son miles de registros. Y no lo he visto todos, pero he visto varios de ellos. Y creo que en particular uno que recuerdo con mucho cariño son las huellas de un mapache en México que estaba revisando y me pareció muy lindo. Como naturaliza esta aplicación, este lado uno puede también subir huellas de mamíferos o también el canto de aves, y eso puede ser también un registro de una especie. Y ver la especie, pero no verla, me pareció fascinante, sobre todo porque nunca he visto un mapache en mi vida, y solo en fotografías. Y también hay varias especies de hongos y de plantas en particular. Por ejemplo, recuerdo cuando estábamos nosotros en el río Isar, en Múnich, que nos tocó ver una serie, por la fecha, que ya es casi otoño, ya es hecho otoño en septiembre, ver muchos hongos. Y me pareció interesante también ver como la diversidad de especies en torno a los ríos. Como uno tiende a pensar en el río, pensar en los peces, que también hay muchos registros de salmónidos, por ejemplo, truchas, pero también los hongos que crecen aledaños en los bosques junto al río. Y eso nos hace pensar también en la cuenca, en la unidad geográfica más grande del río, y también las aves que se extienden más allá y entre ríos y conectan los ríos. Pero yo creo que en especial esa huella de mapache que me dejó fascinado, porque me encantaría ver un mapache tomando comida. Uy, pues sí. Para nosotros, bueno, sí, ciertamente, pero además los mapaches tienen una relación muy particular con los ríos, ¿no? Sí. En el Nazas y en el Guanaval frecuentemente vemos sus huellas, ya sea sobre los caminos en la tierra suelta o ya sea en las orillas lodosas del río, y a veces puedes hasta crear historias. Valeria Correa es especialista en crear estas historias, de que ves las huellas del mapache en el lodo y justo en la orilla del agua los restos de un langostino, ¿no? Entonces dices, llegó el mapache, atrapó al langostino y aquí mismo se lo comió, cuando en realidad la historia pudo haber sido cualquier otra, pero sí vas viendo estas cosas tan interesantes. Por ejemplo, ahora este Día de Muertos, el miércoles, fui al Nazas, al Cañón de Fernández, y estaba yo distraído tratando de fotografiar a un playero alzacolita cuando vi un gran clavado en el agua, o sea, un splash, pero muy fuerte, y volteo y era un águila pescadora. Y la veo cuando sale del agua y se sacude no pudo pescar nada, pero verla en el aire sacudiéndose el agua y demás, pues sí son momentos, momentos de esos momentos que pegados te crean toda una historia y toda una eternidad, ¿no? ¿Cuántos miles de años tiene el águila pescadora migrando al Nazas, pescando en el Nazas, etcétera? Eso me refería con el horizonte temporal también del agua, que también la tenemos que pensar, y porque eso también nos lleva a un cierto sentimiento de reverencia, ¿no? Espiritual. O sea, lo que estoy viendo yo ahorita, esta águila pescadora que vino en nada más este momento, estoy viendo una historia de decenas de miles de años en el lugar donde yo estoy parado, donde no me voy a pasar 80 y ya. Pero ¿tú crees que el común denominador de la gente que no estamos tan conectadas como lo están ustedes haga ese tipo de reflexiones? Cuando realmente lo que traes es el celular en la mano y el deseo de tomarle la fotografía. O sea, creo que tenemos que cambiar. Pero fíjate que también depende del escenario, ¿no? Yo pienso que estando en un lugar así, y sobre todo estando en un lugar así, solo, no te queda otra más que hablar contigo mismo y hacer estas reflexiones. Yo, desde acá, desde la ciudad, desde un estudio, desde dentro de tu coche, pues difícilmente. Pero estar ahí en el momento, yo creo que sí te da la posibilidad de eso, sobre todo si estás solo, ¿no? Uh-huh. Y creo que es otro de los valores de la naturaleza. Uh-huh. Jens, ¿dimensionaron la trascendencia de este ejercicio maravilloso del BioBlitz, del Home River BioBlitz? ¿Lo imaginaste, esta trascendencia? ¿En qué momento? ¿Al iniciarlo?
cuando se hizo por primera vez, llenó tus expectativas, fue más de lo que tú esperabas, menos. El crecimiento que ha tenido. Yo creo que siempre me sigue sorprendiendo, sobre todo lo que esté en el WhatsApp, que para Fran sabe que se nota el entusiasmo de todos, como que ese fin de semana donde se realiza el evento, el WhatsApp explota. Y todos están compartiendo fotografías de sus ríos, con mucho cariño, y es increíble también ver como la diversidad de cuerpos, también de personas que están en el río, porque somos de distintos países, somos distintos, hablamos distintos idiomas, y eso es lindo, como que ver tanto las especies, así como quién está observando esas especies. Y en ese sentido, no, yo no esperaba nada, o sea, no esperaba nada de todo, y sigo con la misma expectativa, como no creo que no tenemos ninguna ambición en números de crecer y de ser más grandes, sino que como mantener esta llamada, como esta confianza, la relación constante, genial, y otras personas que participan, y creo que por ahí va la cosa, como mantener como le llamamos cosmic networking, como networking cósmico que une personas a través de países y cuencas, y ríos. Y no sé qué piensa Fran, no sé si le ha sorprendido lo que ha sucedido, cómo lo ha sentido él. Sí, a mí lo que me ha sorprendido es esto, como de la noche a la mañana se ha creado esta comunidad global de amantes de los ríos, que parece que nos conociéramos de toda la vida, que tenemos gran confianza, que nos llevamos muy bien, etcétera. Esto sí que me ha sorprendido y te da también esperanza en términos de tu río local, ¿no? Bueno, creo que ya llegamos al final del programa. Jens, muchísimas gracias por haber aceptado esta llamada. Esperamos que no sea la última vez. Y vamos a pasar a oír la cápsula del ave de la semana, que como ya es tradición, se me olvidó que ave... No te preocupes, aquí está el gavilán rastrero. El gavilán rastrero. El gavilán rastrero. Un ave migratoria que ya anda por aquí entre nosotros. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer estar en contacto hasta Chile. Es cuando le dices a la tecnología gracias, a pesar de todo lo que genera de mugrero, la tecnología y de tantas cosas, dices, bueno, gracias porque nos podemos poner en contacto y no solamente con la palabra, sino con el alma de las personas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes, Marcela y Fran, felicitaciones por el programa y muy lindas preguntas. Y nada, pues nos vemos junto al río en algún momento. Vente acá te recibimos. Participa en el próximo BioBlitz del Río Nasa. Sí, venga, vente acá y seguro es un mapache. Gracias, un gusto haber estado contigo. Gracias, Jens. Y bueno, sí vamos a escuchar al gavilán rastrero, que hasta canciones tienen los gavilanes, ¿verdad? Sí. Yo creo que es una ave muy común. Es una ave que ataca a otras aves, entonces a los avicultores les genera muchos daños y de ahí la canción de Gavilán, 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 te llevaste mi polla gavilán. Ah, claro. ¿No? Sí. Bueno, pues vamos a escucharlo. Gracias, Francisco, y seguimos en Contextos. Contexto ambiental. El ave de la semana. El gavilán rastrero, Circus hudsonius. El gavilán rastrero es un ave de rapiña esbelta, con la raíz de la cola blanca y que se caracteriza por volar bajo, cerca del suelo. Se le ve en tundras, pastizales, campos agrícolas y humedales de agua dulce y salada. El género Circus, al que pertenece, es un género cosmopolita, pero el gavilán rastrero es la única especie presente en Norteamérica. Hasta hace muy poco se le consideraba como una subespecie del gavilán pecho gris de Eurasia. Hoy se sabe que son dos especies diferentes por sus plumajes y sus genomas divergentes. Suelen anidar en el suelo, sobre bultos de pasto o de algún otro tipo de vegetación. Anida en solitario o en colonias. Casi todos los machos son monógamos, aunque se llega a presentar la bigamia en algunos individuos. Anida desde el norte de los Estados Unidos hasta el norte de Canadá. En temporada de migración se le ve desde el norte de los Estados Unidos hasta el norte de Colombia. Forrajea volando atento a cualquier movimiento o ruido sobre el piso, siendo capaz de maniobrar con suma agilidad para caer sobre su presa, que usualmente es algún mamífero o ave de talla pequeña o mediana.
Al cazar, es capaz de detenerse en el aire haciendo gala de un gran control sobre su posición, aun cuando el viento esté soplando con fuerza. Su nombre en inglés, Harrier, se usó para designar al avión de combate a reacción más maniobrable que existe. En la comarca lagunera ya es posible verlo buscando presas en pastizales, humedales y campos de alfalfa o de otros cultivos en los que ya se recogió la cosecha. Es un ave que presenta discos faciales que les da un aspecto tecolotesco. Con datos del Grupo Naturalistas y Observadores de Aves y el Laboratorio de Ornitología de Cornell, audios de Paul Marvin en Arizona y de James Bradley en Canadá, tomados de cenocanto.org. Los esperamos la semana entrante. Abuelo de pájaro. Contexto ambiental.